Octaedro Educación, el podcast de Ediciones Octaedro. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del podcast de Octaedro Educación. Hoy estamos aquí con Marisol Anguita y Fernando Hernández. Bienvenidos. Gracias. Estamos para presentar el libro Una pedagogía desobediente, tejer la vida del aula y de la escuela desde proyectos de investigación. Para comenzar, os invito a presentaros si queréis comentar quiénes sois, vuestra trayectoria. Bueno, yo actualmente soy profesor emérito de la Universidad de Barcelona. Eso significa, que sigo trabajando, pero que no doy clases en el grado. Y el vínculo con el libro es la trayectoria en el grupo La Perspectiva Educativa de los Proyectos de Trabajo, que es como se llama ahora, pero que inicialmente tuvo el grupo de proyectos o el grupo Minerva, y eso es un grupo de formación, de autoformación y de generación de saber pedagógico con el cual estamos hace 35 años, ¿no? Y entonces parte del saber generado en ese grupo es lo que está en el libro, ¿no? Me dedico también a acompañar procesos de cambio en escuelas y en colectivos, también en centros de arte, y etcétera. Gracias. Hola, yo soy Marisol Anguita, soy una maestra de educación infantil apasionada por mi trabajo, que siempre he pensado que otra escuela era posible y desde ahí me he buscado y el grupo de la perspectiva educativa ha permitido que nos pensáramos como grupo y repensáramos la educación sintiendo eso, que otra escuela es posible. Y respecto al grupo, ¿podéis compartir un poco más cómo trabajáis, cuál es la trayectoria, cuánto tiempo lleváis juntándoos para repensar la pedagogía, la educación? Bueno, como decía antes en mi presentación, con el grupo llevamos casi 35 años, cosa que es insólita, ¿no? El grupo es un grupo fluido, con lo cual hay personas, yo creo que soy el único que lleva los 35 años, pero hay personas que llevan 15 o 20, como es el caso de Marisol, de Juanjo y tal. Y el grupo surge como resultado, como consecuencia de un trabajo concreto en una escuela. En esa escuela se pone en marcha una perspectiva del currículum a partir de la idea de currículum integrado y el aprendizaje mediante proyectos. Y entonces ese grupo lo acoge el ISE de la Universidad de Barcelona, y coincide la aparición de ese grupo con la reforma del año 90, y entonces en esa reforma del año 90 se decide que la perspectiva que puede vincular las prácticas que está, o el modelo socioconstructivista que plantea el currículum, lo puede vehicular la perspectiva de proyectos. Entonces, ese grupo se forma, se consolida, y ese grupo comienza con una dimensión que era de pensar lo que significaba la perspectiva de proyectos, y por otro lado, alimentar a los miembros del grupo que estaban haciendo formación en perspectiva de proyectos. Cuando se instaura la perspectiva de proyectos de una manera normalizada, como el modo de enseñanza dentro de la reforma, el grupo decide que no va a participar más en formación, porque el grupo no cree que se pueda establecer los proyectos como una receta, y entonces en ese momento se convierte en el grupo Minerva, y el grupo Minerva es un grupo que entonces comienza con una dimensión de autoformación, con una dimensión de generar saber sobre la práctica, y entonces sobre la práctica de las propias personas que participan, y entonces a partir de ahí pasa a ser después en otro momento el grupo de la perspectiva educativa de los proyectos, y entonces ahí ya el grupo da otro giro, y en ese giro ya no es solo la dimensión de la autoformación, sino de comenzar a trabajar conceptos, referentes, etcétera, que puedan alimentar a las personas que están en el grupo, y sobre todo de una dimensión que a mí siempre me ha parecido importante, que es de gente que está haciendo un trabajo valioso en sus centros, pero que se siente sola, que encuentre un lugar para compartir y para estar. Entonces, en ese recorrido, o en esos últimos tiempos, y eso también sale en el libro, y Marisol ha tenido también un papel muy
muy importante en eso, pues hemos abordado qué significa la perspectiva de los afectos, la perspectiva poshumanista, el papel del deseo en las relaciones pedagógicas, etc. Siempre también con una actitud, y lo vamos a ver después, que un sentido de desobediencia, porque es poner siempre en cuestión aquello que nos dicen que es lo normal, lo que toca hacer. Y entonces el grupo se ha caracterizado por eso. Y bueno, y en estos momentos también, hace años también se ha convertido pues, en un grupo de amistad que celebra los encuentros, que celebra pues, lo que a veces nos afecta, que celebra las pérdidas, o sea, que se sabe que siempre está ahí, ¿no? Pero el grupo sigue abierto. Este año pues, ha sido más inestable, pero bueno, la idea es reunirse siempre una vez al mes y eso se suele mantener, ¿no? Y eso sería, no sé si quieres añadir alguna cosa, Marisol. Sí, bueno, a mí creo que me viene al hilo ahora. Me gusta decir que este libro, que además llevamos como 10 años dándole vueltas, es una historia de amor. Y es una historia de amor que tiene que ver con personas cómplices, como decía Fernando, que muchas de las que escriben en el libro forman parte del grupo de la perspectiva y que es un grupo que yo creo que la complicidad, la forma de compartir y sobre todo el deseo del grupo es que seamos personas autoras, que podamos crear saber pedagógico nosotras mismas. Entonces eso ya nos coloca en una posición desobediente, en una posición en la que hay otras temáticas que la escuela no está abordando, que para nosotras son claves. Entonces eso me parece clave y vincula la desobediencia con la perspectiva, ¿no? Desde la idea de un grupo potente que se apasiona y que se piensa y que quiere ir más allá. ¿Y cómo comenzáis desde el grupo a acercaros a esta noción de pedagogía desobediente, de la desobediencia? Bueno, el grupo en su momento es lector o se acerca al pensamiento de Atkinson. Y entonces Atkinson tiene un libro que no está traducido, que es Pedagogías contra el Estado. Y esa noción de Estado tiene un doble significado. Es el estado de cosas, pero el Estado también como entidad que impone modos de ser y de estar y de pensar, y en el ámbito educativo eso es muy evidente. Y entonces, a partir de la lectura de Atkinson, en otro momento Atkinson introduce la idea de la desobediencia, en un libro mucho más reciente. Y entonces, bueno, pues yo sigo a Atkinson y además somos colegas, trabajamos juntos, él viene a Barcelona y demás. Y entonces, yo llevo al grupo la noción de desobediencia como una noción posible para pensar, pero curiosamente el momento que la llevo coincide con el momento álgido del procés en Cataluña, y entonces que una de las cosas que se planteaba en ese momento álgido era que había que ser desobediente contra el Estado también, pero y entonces yo llevo la noción de desobediencia y veo que entre algunas personas del grupo pues se vincula con lo que estaba sucediendo, como es normal. Entonces yo digo, no, la desobediencia que estamos hablando no es ir en contra de. La desobediencia que estamos planteando es cuestionar nuestros propios imaginarios, cuestionar el por qué pensamos, el cómo pensamos y sobre todo cómo nos relacionamos con cómo nos dicen que pensemos. E invitar a las criaturas, a los jóvenes, a participar en este cuestionamiento. Pero no es algo que va en contra de, porque precisamente puedes pensar porque algo está sucediendo, porque algo está pensando, ¿no? Entonces esa idea de no pensar en contra de, sino pensar en relación a,
Nos parece que en ese momento el concepto en ese momento queda aplazado porque estaba muy cargado de sentido, y entonces va a aparecer más adelante, y sobre todo aparece en las conversaciones con Marisol cuando, bueno, en esa tarea de un libro escrito a fuego lento, nos planteamos qué título tiene que poner, ¿no? O cuál sería el título que representa lo que está dentro, ¿no? Y entonces miramos también la trayectoria del grupo, miramos la trayectoria de quienes escriben en el libro, y vemos que incluso el sentido de lo que estamos planteando, en un momento que en Cataluña solo se habla de innovación, todo el mundo tiene la solución para lo que se ha de hacer, a los problemas o las necesidades de la escuela, y nosotros decimos no, o sea, eso también hay que ponerlo en cuestión. Y porque la función del pensar y el pensamiento educativo es pensarlo, es cuestionarlo todo. Y por otro lado, pues consideramos que hay mucha propuesta en educación sobre lo que se debe hacer, pero hay muy poco generar pensamiento educativo, y entonces el libro también intenta ser desobediente en ese sentido, decir, bueno, nos interesa pensar la educación, no solo decir lo que hay que hacer o en contra de qué hay que ir, ¿no? Entonces esos sentidos de la desobediencia están bastante presentes, pero es algo que tiene un movimiento como todo, que tiene una vida como todo en el libro, ¿no? Pero sobre todo la idea que es muy importante que quede clara es esa, o sea, que no es nada, desobedecer no es ir en contra de, sino desobedecer es repensar aquello que nos sustenta y aquello que nos dicen que tenemos que hacer. Entonces, yo que, por ejemplo, pues colaboro con la Xarxa de Competencia, que pienso que es un colectivo de formación que es extraordinario, pues bueno, lo que se plantea dentro de la Xarxa como concepto, yo lo pongo a debate también, porque no se trata de que te ascribas con nada, entonces, sino ponerlo a debate, y eso, bueno, viene de un lugar, al menos en mí, no sé, en Marisol, que yo creo que ella ha tenido esta actitud de cuestionamiento constantemente en su trayectoria, pero bueno, en mí viene de largo y de lejos, ¿no? Pero bueno, esto ya sería entrar en otras historias, pero seguro que Marisol también tiene una encarnación de la desobediencia a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? Sí, sí, creo que me caracteriza bastante la desobediencia, y tiene que ver con ese buscarse, ese pensar que podemos ser creadoras de ideas, que las historias que algunas de ellas están recogidas en el libro son historias de creación propia, que todas son distintas, que todas tienen que ver con la desobediencia, con la creación, la recreación, con la obertura, en definitiva, no estamos en contra, sino que abrimos la mirada, y desde ese abrir la mirada se generan situaciones, como dice Deligny le gusta decir que somos creadoras de circunstancias, y ese crear circunstancias tiene que ver con que cada una de las maestras somos autoras, tenemos voz propia, contamos nuestras historias, invitamos a los niños y a las niñas a que también lo hagan, y las familias, y creamos una vida hay que desarrollarlo mucho más, aparece muchísimo en el libro también, una vida en la que las circunstancias para aprender son de todos y de todas, y por tanto son desobedientes porque son las nuestras, las que vamos creando en cada momento. Uh-huh. Tomando justo el concepto de aprender que acabas de mencionar, en el libro explicáis la diferencia que entendéis entre aprendizaje y aprender. ¿Podéis compartir un poco acerca de esta idea? Bueno, eso es una distinción que hace Atkinson, y yo creo que es una distinción que no solo es filosófica, sino que es real. Él dice que el aprendizaje es un concepto que responde a una fantasía, es la fantasía de la pedagogía y de la psicología, sobre todo,
Y es la idea de que el aprender puede ser programado, puede ser predeterminado, puede ser previsto y puede ser medido. Recuerdo hace tiempo que, hablando con un colega de Estados Unidos, precisamente sobre sus aprendizajes o el sentido de aprender, pues él me decía, es que al final lo que aprendes muchas veces es puramente inconsciente. O cuando se introdujo la idea del aprendizaje significativo, se buscaba que la significatividad fuera inmediata y las personas te decían, lo hago significativo en otra circunstancia, en otro momento y en otro tiempo, ¿no? Entonces, la idea de aprendizaje está muy vinculada a eso, ¿no? A una cuantificación, a una regulación, a un resultado, a una intención, y que lo que sucede en el aula se adecue a una intención, ¿no? Sin embargo, el aprender está más vinculado con lo imprevisto, con lo que no puede ser programado, con lo que te lleva a otro lugar, con el devenir, etc. O sea, el aprender está más vinculado con el movimiento de la vida y no con la fantasía de que lo que yo programo, eso se va a encarnar, le van a dar sentido tal y como yo lo pienso, ¿no? Que bueno, que en el fondo responde a una falacia enormemente profunda, que es que el adulto puede recolocarse en el sentir o en los sentidos de quienes aprenden para homogeneizar lo que sucede. El aprendizaje tiene un sentido muy igualador, homogeneizador, que llegue a todo el mundo de la misma manera. Sin embargo, el aprender reconoce la diferencia y sobre todo, y eso es muy interesante porque conecta con la noción de desobediencia, es que no presupone a un sujeto que aprende ni a un sujeto que enseña. Y la mayor parte de la educación se basa en la idea de presuponer a un sujeto que aprende y a un sujeto que enseña. No sé si Marisol, si quieres sobre eso añadir alguna cosa. Sí, sobre la idea de enseñar y aprender, una niña me enseñó, y lo he ido estirando durante años, que todas somos maestras las unas de las otras. Un día ella, pensando en lo que estábamos viviendo, un poco desde la clandestinidad, estábamos haciendo grullas, 1000 grullas para pedir un deseo, y ella se sentía totalmente autora de una idea propia que nos llevaba a pedir la paz, como Sadako Sadaki en Japón, en Hiroshima. Y entonces empezó a hablar de que todas éramos maestras las unas de las otras. Y yo lo he estirado a otros niños y niñas porque me parece una gran idea. Y este último día de despedida de este curso, yo llevaba un ovillo rojo a partir de intentar montar un poco la instalación de una japonesa que hace una instalación en la tapia, ahora no recuerdo el nombre, y nos íbamos pasando el ovillo diciendo qué es lo que más nos había movido, lo que más nos interesaba de estos 3 años. Y había gente que decía, a mí me ha gustado que tú seas mi maestra y yo ser tu maestra. Y me pareció brutal, ¿no? Como definición de la vivencia que teníamos. No sé, también me aparece la idea de Van Manen, que él dice, aprender es conmoverse, tremular, temblar juntos, ¿no? Porque estás tan emocionado de eso que estás haciendo, que es único, que es desobediente, y a mí me gusta dar la vuelta y decir, también es moverse porque nos movemos con las otras, y es con las otras que creamos este conocimiento, porque aprendemos
de las otras con las otras y aprendemos en compañía. Y respecto al libro, ¿cómo van haciendo la idea de construirlo, de crear este libro? Bueno, el libro yo creo que nace de la compañía que nos hacemos Marisol y yo, ¿no? Y de que vamos primero recogiendo trazos, vamos recogiendo momentos y los vamos escribiendo. Momentos de lo que ha sucedido en el grupo, de conversaciones que ha tenido o que hemos tenido, de la vida de aula y demás. Y entonces primero configuramos lo que sería los apartados de vida de aula, que no son solo apartados de experiencias entendido de un adulto que cuenta algo que sucede, sino yo creo que esto es una aportación de Marisol que es muy potente en estos capítulos, que es también colocar conceptos que van a estar en la primera parte, colocarlos como conceptos para pensar la vida de aula, que eso es una cosa que no se suele hacer, que por lo general se cuenta lo que pasa en el aula y la mayor parte de los libros escritos por maestros y maestras es lo que hacemos, pero no los conceptos que nos guían en lo que hacemos. Yo creo que eso se construye. Entonces, además se construye en compañía, porque excepto un capítulo, todos los capítulos están escritos por varias personas. Y decidimos también invitar a otros colegas. Hay un grupo de profesoras de secundaria que también escriben una experiencia para ellas es desobediente, no solo por el contenido, sino por el proceso que se genera en el propio instituto. Y otra de un colega que desgraciadamente no pudo ver el libro publicado, que realmente encarna lo que es el sentido de la desobediencia en secundaria, ¿no? Y lo encarna más una plenitud enorme. Entonces, bueno, eso se fue construyendo en el tiempo, porque los maestros y las maestras no suelen tener tiempo para la escritura, entonces aquí el empeño de Marisol era muy importante, hacerlo como conversación, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, cuando eso ya estaba, digamos, más o menos estructurado, dijimos, pero esto necesita un apoyo fuerte y potente para ver dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Entonces es ahí donde pues, yo decía, bueno, pues yo me paro y en un momento dado, pues que cualquier cosa era proyecto, cualquier cosa era aprendizaje globalizado, que eran palabras comunes y casi sin sentido, y además dentro de una óptica que hay que hacerlo porque es lo innovador y demás, dijimos, no, cuidado. No podemos perder la gente que nos acompaña. En educación hay mucho saber y no puede ser simplemente sustituido porque hay una novedad. Hay que reconocer, hay que rescatar y entonces entender que en el proyecto y en el libro hay una idea sobre el aprender, en el proyecto y en el libro hay una idea sobre el sujeto, en esta idea de no prefigurado, y sobre todo que hay un contacto con una tradición, que es una tradición de el pensar, el enseñar a establecer relaciones, y que hay un recorrido por el aprendizaje relacional y que hay un recorrido por la propia idea de proyectos, ¿no? Entonces eso se sustenta y además se sustenta de una forma extensa, fundamentada, generosa y tal, pero sobre todo para ver que estamos en conversación, que no hay que llevar la bandera de somos los únicos y esto es lo que hay que hacer, sino que formamos parte de una conversación y reconocer esta conversación. Entonces, el libro se estructura a partir de estas dos partes y, bueno, que no son dos partes que se quedan con una ruptura, sino que la primera parte tiene en cuenta la segunda y la segunda parte tiene en cuenta la primera, ¿no? Y entonces, yo creo que en ese sentido el libro tiene como una coherencia estructural. Y después también hay otra idea, que es que los libros para la educación han de ser libros para pensar y no solo para hacer, porque precisamente partimos de la conciencia de que en estos momentos hay muy poco pensamiento educativo y hay mucho directrices para el hacer educativo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que el libro se estructura así, se estructura sin prisas, a veces porque claro, se cruza con la cotidianidad, se cruza con urgencias, se cruza con muchas cosas, y entonces, bueno, como decía Marisol al principio, es un coserse lento a lo largo de 10 años, pero bueno, yo pienso que
que ha valido la pena porque ha significado que lo que está en el libro no es solo lo que sabemos, sino lo que vivimos, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Sí, pienso que la idea de tejido que Fernando también situaba, de que en realidad ahora pensaba, todas las historias que están aquí recogidas están tejidas unas con las otras, aunque hayan sido escritas cada una con su tejido propio, porque tienen como idea común esa necesidad de ser desobediente, de ir más allá, de hacer que quien lea el libro se piense y piense otras historias de desobediencia, porque las historias son irrepetibles, es una de las cosas que hemos aprendido con los años en el grupo. Y en los temas que han ido emergiendo con los años en el grupo, hay temas como el deseo, hay temas como los afectos, que nos han hecho pensarnos muchísimo y nos han hecho ir mucho más allá como grupo. Quería leer un fragmento de Marina Garcés y después de unos niños y niñas. Marina dice: en respecto al ser afectado, a la importancia de una pedagogía afectada. Aprender es ser afectado. Empezamos a pensar cuando aquello que sabemos o no sabemos afecta a nuestra relación con las cosas, con el mundo y con los otros. Y en esas estábamos con un grupo de niños y niñas el año que empezó todo el conflicto en Lesbos, de la huida de la guerra de Siria. Empezamos a hablar desde los 3 años con el grupo de lo que estaban viendo, de lo que estaba pasando, y hay voces muy afectadas por ese mundo, ¿no?, que viven y que les afecta y que les atraviesa, donde Ivette nos dice: no entiendo por qué la guerra ha salido de la tele, mamá. La guerra está saliendo de la tele y llegará aquí. Cómo de profundo es, ¿no?, este tipo de... O la Joana que nos dice: mamá, tenemos que hacer algo, mis amigos y yo. O sea, cómo me autorizo, cómo me movilizo a... yo puedo hacer algo por esa situación, no me la miro y ya está, y me pasa por encima, sino que la tele se está saliendo de la tele, ¿no? Que puedan escaparse de la guerra. Nosotros preguntamos, guay, que tiene que ver con una obra de Carme Soler, que por Barcelona tenéis muchos guays colgados en balcones, donde hay niñas y niños que se preguntan ¿por qué me pasa a mí esto? Y Carme hace eso como un ejercicio de denuncia y nos regala un guay a la escuela que nos permite seguir estirando este hilo. Dice, ¿por qué nos ha tenido que pasar a nosotros? Cree Joana, que se preguntan los niños y niñas. Lo arreglaremos mis amigos y yo, o si no, el Papa, ¿no? Claro, lo llevamos a lo nuestro de criatura de 3 años, donde los papas lo arreglan todo, y a qué podríamos hacer como colectivo, cómo nos estamos preguntando sobre qué significa. Entonces ese vivir afectados permite llegar a la escuela cada día a ver qué nos regala la escuela, cómo nos sorprende, qué vamos a aprender
juntas hoy, que vamos a construir como deseo, como pregunta, como algo que nos haga avanzar como colectivo. Hay una idea que está saliendo también en varias de las respuestas de la conversación que estamos teniendo, de los afectos, de aprender unido a esta idea de sentirse afectado, afectada. ¿Queréis explicar un poco más de la pedagogía afectiva? Bueno, yo tengo la impresión, y esto, porque claro, una cosa es muy frecuente en los grupos de autoformación es que se lean textos que tienen que ver con filosofía, con la filosofía que fundamenta todo este tipo de cosas. Es muy extraño. Pero claro, el grupo siempre ha tenido como divisa es que tú no te formas para tu práctica, tú te formas para ti. Y desde ti sale lo que luego llega o no llega a tu práctica, que yo creo que ese es uno de los grandes errores de la formación docente, que es como muy enfocada para la práctica y no para el sujeto que aprende y se forma, ¿no? Pero bueno, dicho esto, el libro es muy spinosiano, ¿no? Spinoza está muy presente en el libro. Y Spinoza está muy presente en el libro no solo por los afectos, sino por el cuerpo. El cuerpo es el agente de los afectos, ¿no? ¿Por qué? Porque el libro sostiene durante todo el tiempo que aprender no es una cuestión solo cognitiva, que aprender es una cuestión corporal, que es una cuestión relacional, que es una cuestión de sentido. Entonces, claro, cuando comenzamos a acercarnos a la idea de los afectos desde la perspectiva de Spinoza, de Massumi y de otros colegas, comenzamos a ver que lo que mueve el aprender es esta idea que ya dijo Marisol, es la idea de sentirte afectado. O sea, tú no aprendes si no te sientes afectado. ¿Y qué significa sentirse afectado? Que te desplazas. Y esto lo cambia todo. O sea, la evaluación no es lo que repite, sino dar cuenta de hacia dónde te has movido, si ha habido movimiento, si te das cuenta de este movimiento, en qué dirección va este movimiento. Pero también tiene que ver el afecto de un cuerpo que se siente afectado, y la escuela, el cuerpo no lo tiene presente, se dirige solo a unas mentes, ¿no? Y a unas mentes que están colocadas dentro de un enfoque de la psicología que piensa en términos de estadios, de constructo, de procesos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido es el sentido de los afectos, y hay como una divisa en el grupo, y Marisol le da también un sentido que lo vincula con las emociones, es lo que decía antes ella, de sentirte conmovido, ¿no? O sea, movido con. Y entonces, pero este movido con no es simplemente una cuestión intelectual, lo sientes en la piel, lo sientes en tu propio cuerpo, lo sientes en la relación con los otros, ¿no? Entonces, es la reivindicación también de un aprendizaje que es corporeizado, porque los afectos solo se dan en los movimientos de los cuerpos, ¿no? Por eso digo, es un libro que es como muy spinoziano en muchos sentidos, ¿no? Es spinoziano en el sentido de la inmanencia también, de estar atento a lo que emerge y no a la trascendencia, que es lo que planificas y decides. Tener como muy presente los movimientos del grupo, y los movimientos pueden ser imprevistos, y prestar atención a los movimientos afectivos, que es cuando tú descubres que algo se desplaza, y eso no se puede programar. Se pueden favorecer las circunstancias, como citaba Marisol antes de Ferdinand de Ligny, pero no puedes decir ahora a las 10:15 vamos a producir un evento que se produzca. No, eso es otra de las fantasías de la noción del aprender. Entonces, ese es el sentido de los afectos, y por eso hay toda una parte que se habla, puede ser cómo se entienden los afectos, que los afectos pues no son cariñitos, que no es lo mismo que las emociones, aunque pueda haber, y sobre todo cómo se ha entendido la educación emocional, sino que es un movimiento que surge del encuentro de los cuerpos y de las necesidades de los cuerpos y del deseo de los cuerpos, ¿no? Entonces, creo que es una noción como muy profunda, y que lo que hacen los capítulos de la segunda parte es decirte, mira, así es como pasa, así es como tiene lugar, ¿no? A mí lo que comentabas ahora me hacía pensar que no hemos desarrollado la idea de proyectos de vida de aula,
En el momento que el grupo decidió que los proyectos que hacíamos eran de vida, cambiaron muchísimas cosas, ¿no? Porque la vida está en movimiento y la vida cada día es distinta y te va a sorprender y tendrá que ver con lo que te afecte, lo que provoque que pasen unas cosas u otras. Entonces, pensar, ir a la escuela a vivir la vida. Una de las niñas de sexto que decía Dios, porque que lo hacemos el último día, dijo de mí que yo le había enseñado la vida y me pareció brutal, ¿no? Para mí un privilegio que ella tuviera esa sensación, pero esa importancia de que es la vida la que va tejiendo esas historias y que estamos abiertos a ellos. Recuerdo otro niño que en un momento que estábamos preparando un pastel para un cumpleaños justamente y pensaba y nos pregunta, ¿y cuando yo vaya primero? Yo pensaba que él hablaría de él. ¿Tú aún investigarás la vida? Y le dije, ¿tú qué crees? Y él dijo que sí, ¿no? Pero era como una gran importancia para él ese tipo de pregunta. Y bueno, o como dice Dressler, estamos vivas porque estamos en movimiento. Eso habla de todo esto. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. A ti, igualmente.